Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana hemos convocado a investigadores de la Universidad Católica de Santa Fe, justamente. Están terminando ya sus investigaciones, algunos ya concluyendo y retomando nuevas líneas. Así que bueno, estuvimos conversando con ellos. Por un lado, Romina Girardi nos estuvo comentando acerca de los anfibios y de las consecuencias que tienen justamente ciertos residuos, sobre todo farmacéuticos, que van a parar a los lechos de los ríos y a los cursos de agua. En ese mismo sentido también estuvimos conversando con el profesor Hugo Flores. Él también estuvo terminando ya y presentaron una nueva investigación acerca justamente de qué hacemos con los medicamentos que se nos vencen en casa, de qué manera se trabajan y cuál es la legislación posible para poder ser más responsables en el manejo de estos desechos. Presentados los temas, vamos a las notas. Y nos acompaña en este bloque Romina Girardi. Ella tiene una amplia trayectoria en la universidad en todo lo que es investigación. Ha estado participando de unas investigaciones acerca del uso de plantas medicinales. No le vamos a preguntar sobre eso porque su tema específico es súper apasionante. Romina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir. Estuvimos hablando antes y la verdad que la línea de investigación que estás siguiendo es súper interesante. Contánoslo vos, que sos la especialista en esto. Bueno, gracias por invitarme primero. Bueno, yo estoy estudiando un poco el efecto, doy clases en la carrera de farmacia, en una cátedra que se llama Metodología de la Investigación y por otro lado en una cátedra que se llama Salud y Medio Ambiente. Y hago investigación en CONICET con animales. Entonces, un poco para vincular esas temáticas, estoy estudiando el efecto de los residuos farmacológicos, tanto de uso humano como de uso veterinario, en la biota, en el medio ambiente, principalmente en la biota, tomando los anfibios, que son mi organismo modelo, como indicadores de esos efectos. Bien, y bueno, y aquí vamos a entrar un poquito en el tema, realmente, ¿qué estamos haciéndole al medio ambiente? Ay, qué difícil. Qué difícil, ¿no? A ver. Estamos dañando bastante el medio ambiente. La acción del ser humano en cuanto a particularmente el desecho de los medicamentos, el uso y mal uso de los medicamentos y la forma de manejarse con esto, está generando impactos negativos principalmente en el ambiente. No solo en los animales, sino también en el agua, que está directamente vinculado a los animales, que es mi objeto de estudio, y que vuelve también al ser humano. Digamos que el canal de comunicación de todas estas consecuencias que estamos teniendo justamente es el agua. Y es el agua principalmente, sí, porque los residuos de los medicamentos, los domiciliarios, por ejemplo, son desechados en distintos lugares, sea, no sé, la bacha de la cocina, la bacha del baño, el inodoro, eso termina en las cloacas, los desechos cloacales terminan en el río, con mayor o menor tratamiento. Los que son tirados a la basura domiciliaria terminan también en el relleno sanitario, que con la lluvia hay protección de los lixiviados y demás, pero de una u otra manera siempre alguna cantidad termina en la tierra, que cuando llueve o se lava, termina también en el agua. Claro, creo que todos tenemos la experiencia de haber arreglado entera la casa impermeabilizado y hay una lluvia y una gotera que, entonces esa es la gotera, ese es el agua abriéndose paso y justamente muchas veces no solamente en nuestra conducta personal, sino también por ahí un vacío en lo que es el Estado para actuar. Vos decías, este tratamiento de afluentes más o menos tratado. Específicamente estamos pensando en esto, ¿está pensando en esto el que se ocupa de hacer el tratamiento de estos líquidos? Y yo creo que no en todos los aspectos, o sea, no conozco mucho de ese tema, no es mi línea, pero bueno, se sabe y hay muchos estudios en Santa Fe, en el río Colastiné, en el río Salado también, que hay también cloacas clandestinas, no solamente son las municipales, digamos, que derivan ahí, hay espacios específicos para el tratamiento de agua, pero muchas veces también al no conocer lo que hay, lo que llega
Claro. con esas aguas negras tampoco se hacen los tratamientos adecuados, digamos. Es como una cosa más global. Y justamente en estos anfibios que estuviste observando, ¿qué es lo que estás encontrando? Bueno, nosotros estudiamos el efecto de distintos fármacos. Sí. Hay un proyecto en curso que está evaluando el efecto del clonazepam particularmente en el comportamiento de los anfibios al ser un medicamento psicofármaco. Vemos qué efecto tiene el desecho o determinadas concentraciones en organismos blancos como los anfibios. ¿Y por qué por ahí me interesan los anfibios? Porque son organismos que están tanto en el agua, como renacuajos, como en la tierra cuando son adultos. Entonces cualquier perturbación a los dos ambientes los puede afectar. Entonces son un indicador de la salud, por así decirlo, del ambiente. Y bueno, lo que estuvimos viendo es que hay una alteración en el comportamiento de estos animales en distintas concentraciones de este medicamento. Y por otro lado también estuvimos evaluando otro producto farmacéutico que es la ivermectina. Y en este caso muy conocida durante la pandemia. Muy conocida durante la pandemia, que se usa en humanos y también tiene un alto uso en productos veterinarios como antiparasitario de ganado. Encontramos también efectos en cuanto a el comportamiento de los renacuajos, que cambian de hábitat, eligen sustratos donde no haya ivermectina. Y por otro lado también hay una bioacumulación de estos fármacos que quedan en los organismos y que suben la cadena alimentaria y que después terminamos volviendo a consumir nosotros como consumidores superiores, digamos, de la cadena, cuando pescamos principalmente. Que justamente hace poco hemos sido tristemente noticia con los sábalos que también tienen gran cantidad de agrotóxicos en este caso. Claro, esos son agrotóxicos, sí, pero como vemos todo lo llega al agua. Que justamente la conciencia que debemos tomar, tanto individualmente como para después poder reclamar la legislación o los controles necesarios, es esto: todo vuelve al agua y el agua vuelve a nosotros. Exacto, hay un concepto de la Organización Mundial de la Salud que ya hace muchos años, bueno, por lo menos 10 años que se está trabajando, es el concepto de una salud, en donde se pone en evidencia en realidad, y se puso muy en evidencia en la pandemia, sobre todo se empezó a estudiar más profundamente, que no es que uno tiene que decir, bueno, el ser humano tiene salud y está bien y estudio la salud del ser humano aislada del resto del ecosistema. Siempre tiene que ser algo integrado porque básicamente vivimos en él, somos parte de él, nos alimentamos y bebemos de él. Entonces se está pensando en esto, en una integridad de estudio de salud humana, animal y ambiental. Que justamente si recuperamos lo que aprendimos en la primaria, cuando hacíamos los dibujitos de los ecosistemas, nosotros estábamos dentro de todo eso, no había burbuja para el humano. Claro, exactamente. Igual hay muchos libros de primaria, nosotros hemos estudiado esto, que tienen el ecosistema, te lo muestran como los animalitos, el arbolito y las piedritas, y la ciudad, el ser humano. Es raro que pongan un ser humano en un ecosistema, y esa es una idea que hay que cambiar un poquito. Me parece que sí, que tenemos que ir internalizando cada vez más que cada una de las acciones que tomamos tiene que estar pensando en esto, en la globalidad. Exactamente. Bueno, vamos a tratar de terminar con el optimismo de qué podemos hacer para, de alguna manera, sanar esta cadena. Bueno, un cambio en los hábitos, básicamente, es muy sencillo, aparte, lo que se puede hacer. O sea, hay ciertas cosas que necesitan recursos económicos importantes, legislación y demás, que por ahí va más allá de lo que uno personalmente puede hacer. Pero hay otras cosas que son muy sencillas de hacer, como, que ya se dice por todos lados, el tema es el ejercicio de cambiar ese hábito. Cuidar el agua, cuidar los recursos, no tirar basura. En cuanto a los fármacos, decir, bueno, desechar de manera correcta, informarme de cómo desechar. A lo mejor no hay un sistema de llevar el residuo a la farmacia, pero informarme cómo es la mejor manera o la menos peor, si es que no hay una óptima, de cómo desechar esos medicamentos. Y bueno, y mantenernos en el cuidado de la naturaleza como si fuéramos parte de ella. Como si fuéramos parte de ella. Bueno, Romina, muchísimas gracias por justamente darnos un poco más de información acerca de todos estos temas. No, gracias a ustedes por divulgarla.
Y nos acompaña el profesor Hugo Flores. También ha participado en varias ya de las convocatorias de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Extensión de la Universidad Católica de Santa Fe, que año a año abre justamente la convocatoria para proyectos de investigación. Profesor, bienvenido. Buenas tardes. Y el año pasado estuvo participando de un workshop. También en las jornadas. Y socializó esta investigación súper interesante acerca justamente de la manera en que no tratamos o tratamos a los residuos en las casas. Claro, este proyecto se llama Estudio de Diagnóstico y Gestión de los Residuos de Productos Farmacéuticos Domiciliarios en la ciudad de Santa Fe. Si apuntamos a un residuo que son los de productos farmacéuticos, llamados remedios o medicamentos, que no tienen una disposición como residuo peligroso y que no tienen una normativa. Entonces nosotros hemos tratado de llegar a un proceso de gestión para que esos residuos no vayan directamente al medio ambiente, sino se puedan ser reubicados y en lo posible reutilizados. Entonces estamos nuestro proyecto, que es un proyecto de extensión, ya tuvo su culminación y ya ha sido aprobado por los informes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. Y justamente lo que se contemplaba dentro del proyecto era hacer esta propuesta de qué manera tratar justamente estos residuos. Sí, nosotros hemos empezado haciendo un relevamiento de la legislación tanto a nivel nacional como internacional. Hemos visto que en la Argentina hay algunos lugares donde existe un tratamiento más adecuado, por ejemplo en la ciudad de Rosario, donde existen los puntos amarillos, que en lo cual la población lleva sus residuos y se disponen. Y luego hemos empezado a hacer lo que se llama un relevamiento. Es un relevamiento, primero en encuestas. Nosotros teníamos previsto hacer encuestas personales, pero lamentablemente durante la pandemia no hemos podido hacer eso, lo cual le quitó bastante fortaleza al tema de hablar personalmente con el interesado y simplemente hacer encuestas mandando vía internet. Entonces hemos relevado un importante sector de la población y la mayoría de los casos no tiene idea de cómo disponer. Por ejemplo, cuando un remedio se le vence, lo primero que hacen es volcarlo en los efluentes cloacales. Es decir, por ejemplo, disolver el contenido de un jarabe o sacar del blister las pastillas y tirarlo a la cloaca, lo cual ya produce una contaminación. O no se me habría ocurrido separar. Sí, eso también hay algo directamente lo depositan con la basura común. Y hay algo que no sé si en nuestra ciudad o en la Argentina se está dando, pero lo que se llama el comercio informal de remedios. Es decir, que los que trabajan en ese circuito informal e ilegal, retoman los envases del cartón y lo utilizan para vender medicamentos falsificados. Que eso también. Entonces nosotros primero hicimos un revelamiento de la población, lo cual la mayoría demostró que no conoce el grado de contaminación que produce el medio ambiente esos residuos, que lo desecha, como yo te comenté, en la mayoría de los casos, que el farmacéutico no le informa. Hay posibilidad de que llevándolo, devolviendo al laboratorio unos días antes del vencimiento se pueda reciclar ese medicamento y que estarían dispuestos a participar en un programa de concientización ambiental. Después en la misma órbita, es decir, manteniendo las encuestas online, también nos hicimos el relevamiento de las farmacias, ahí tuvimos menor respuesta y también la mayoría de los casos no tiene un circuito de deposición, lo único que trabajan a veces con los viajantes o los laboratorios para devolverle el medicamento unos días antes que se venza para reubicarlo. Y tampoco tiene un circuito de desecho de los medicamentos. También lo que hemos notado, no solo porque hay otro problema, no solamente los remedios que se vencen, sino los que quedan abiertos. Por ejemplo, cuando uno consume un jarabe, el jarabe sin abrir tiene una fecha de vencimiento, pero una vez que lo prepara, el vencimiento tiene una semana o dos. Entonces, eso también es fuente de contaminación.
y lo que llamamos lo que son las muestras gratis, que sobre todo las farmacias disponen mucho de las muestras gratis que le entrega el visitador médico para promocionar un determinado lado. Claro. Entonces, en base a esas encuestas, tratamos de hacer un programa una propuesta, es decir, ahí el proyecto quedó un poco trunco por las dificultades presupuestarias, pero hemos avanzado en una propuesta de reciclo de esos medicamentos, y algunos de los integrantes que están del proyecto, por ejemplo la ingeniera Guerricía, que tiene un puesto en la municipalidad, en la Secretaría de Ambiente, hizo contactos informales con concejales a efectos de proponer una ordenanza, un proyecto de ordenanza para que esos medicamentos sean tratados. Eso todavía no ha llegado a concretarse y quedó solamente en tratativas. Y lo que nos quedó pendiente también es tener un contacto con el Colegio de Farmacéuticos. Así. En el caso de la ciudad de Rosario, donde usted dice que existen estos puntos amarillos, ¿está interiorizado de cómo continúa luego de que dejamos los medicamentos? Claro, generalmente los puntos amarillos se dejan en lugares, son farmacias. Ajá. Entonces, ellos lo dejan en los puntos amarillos y el farmacéutico se ocupa de la disposición. Claro, pero tiene que estar a cargo del privado. Claro, sí, eso, pero generalmente cuando se genera un residuo contaminante, se hace como un contrato con una empresa que se dispone ese residuo, claro, que sale bastante caro, que lleva un protocolo. Entonces se le da el residuo a la empresa y la empresa lo lleva a un lugar donde se inertiza y teóricamente perdería su efecto contaminante. Claro. Pero también está la posibilidad de alguna forma de poder utilizar esos residuos. Es decir, poder darle una recuperación. Es decir, claro. Que el laboratorio o la fábrica de medicamentos lo pueda disponer de esos residuos para poner reingresarlo al proceso productivo. Hola, soy Analía Romero, referente de la Fundación Educación Emocional Santa Fe, y actualmente formo parte del equipo directivo de un colegio de nuestra ciudad. Voy a hablar con ustedes sobre la columna de inteligencia emocional y los quiero invitar a reflexionar juntos en una primera pregunta. ¿La inteligencia emocional es una moda? Porque la vemos en las redes sociales, lo vemos en películas infantiles, en canciones, los medios de comunicación, a hablar mucho sobre inteligencia emocional y su beneficio personal y social. Y me imagino que a ustedes les viene la misma duda que a mí y que a muchos. ¿Por qué ahora? Antes a nosotros no nos enseñaban a qué hacer con la tristeza, qué hacer con el enojo y andábamos bien. Siempre pienso en esa famosa frase, nuestros papás solucionaban todo con la chancla y salimos bien. ¿Y por qué ahora? ¿Es necesario o es una moda? Estoy segura y confiada en que la sociedad actual lo pide ayuda en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo vemos diario, en los sucesos, en la violencia que hay generalizada, en situaciones de niños y jóvenes con conductas autolesivas, cómo incrementó el número de suicidio adolescente. Y todo eso nos tiene que alertar. En las escuelas vemos situaciones de bullying cada vez más y nos tiene que alertar como adultos responsables de la educación de los niños y jóvenes de hoy. Preguntarnos, ¿qué hacer con esto que está pasando? ¿Cómo podemos colaborar y ayudar y poner nuestro granito de arena? La inteligencia emocional no es una solución mágica, no nos va a brindar todas las soluciones que la sociedad requiera. Pero siempre digo que es una gran aliada para nosotros. ¿Por qué? Y si tenemos en cuenta que la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer nuestras emociones y las de los demás y saber qué hacer con ellas para poder gestionarlas de manera asertiva, creo que muchos de los conflictos que suceden interpersonal se pueden solucionar o quizás ni estarían. Así que los invito a reflexionar juntos sobre esto, sobre su importancia. Y ahora bien, sí, divino, tenemos que aprender educación emocional, tenemos que trabajar la inteligencia emocional, pero ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que la clave está en 4 acciones: detenernos, escucharnos, mirarnos
y dialogar. Con respecto a los demás, detenernos a mirar, a ver, que no es ver lo mismo que mirar. Mirar es observar sus gestos, su sentir, su mirada, y a partir de ahí realizar una escucha afectiva y efectiva. Es decir, por medio del vínculo y no estando con el celular o con el TikTok mientras mi hijo lee un cuento, sino escucharlos de manera efectiva, escucharlos bien y a partir de ahí establecer un diálogo continuo y permanente con el otro. Y con respecto a nosotros mismos, detenernos hace alusión a reivindicar la pausa, serenarnos, darnos tiempos para el placer y el ocio a nivel familiar, a nivel con compañeros y amigos. En el mundo de hoy, imposible, ¿no? Está todo a un clic, nos piden que seamos resolutivos, que hagamos todo ya, pero es necesario que nos demos cuenta de la importancia de detenernos y hacer pausas positivas y efectivas. Mirarnos a nosotros mismos, pensar qué sentimos, por qué lo sentimos, qué nos pasó y a partir de ahí dialogar con nosotros mismos, pero con un diálogo positivo. Muchas veces el diálogo que hacemos hacia nosotros mismos, que es la mayor cantidad de tiempo en el día, dialogamos con nosotros mismos, no lo hacemos de manera positiva. Entonces ahí donde los invito a ejercitar el autodiálogo positivo, decirnos frases que nos motiven a continuar y a seguir hacia adelante a pesar de las frustraciones, salir fortalecidos de los dolores y de las frustraciones. Y para concluir, les dejo un pensamiento, ¿no? Para que lo piensen, lo analicen y los invito a trabajar en familia, con la escuela, con los niños de hoy y jóvenes, a pensar en esta frase que a mí me llegó mucho a nivel personal, que es que si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de sentir y de esa manera cambiamos nuestra forma de vivir, siempre y cuando apuntando al bienestar personal y social. Y antes de terminar, queremos recomendarles a partir de ahora algunos de los títulos de la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe y justamente en esta oportunidad tenemos La legítima hereditaria de Esteban María Gutiérrez de la Fontana. Justamente es profesor de Derecho aquí de nuestra casa y lo que va a hacer es un recorrido acerca de lo que es el derecho y la herencia a través del tiempo y la aplicación que tiene con el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina. Así que bueno, recomendado para todos aquellos que se estén ocupando de esta línea dentro del derecho. Damos muchísimas gracias también a la librería de la universidad que nos está acogiendo en este momento. Es Presbítero Leyendecker, Marcelo como siempre, y es el que nos ha acercado este libro y aquí mismo también van a poder estar encontrándolo para adquirirlo. También si quieren volver a ver nuestras producciones lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube UCSF TV. Muchísimas gracias, buena semana.